Bien. Entonces, hoy vamos a darle continuidad al proyecto que estamos haciendo, que es un dashboard. Recordemos que la idea de este proyecto, voy a ir a este lado de acá. A ver, app home, creo, estábamos haciendo este dashboard. Sí, el propósito es hacer un dashboard donde podamos también leer otras librerías externas de JavaScript, pues para la parte de visualización de datos. En este caso estamos trabajando algo muy sencillo. Éramos estructurando todo el proyecto. Habíamos creado un directorio que se llama Page. Y dentro del Page, para volver a recordar, habíamos creado lo que era el footer, el header y el home. Y el sidebar. Entonces, nuestro menú ya no iba a ser hacia el lado superior, sino que iba a ser hacia el lado izquierdo. Entonces, aquí habíamos colocado en app component, estaba llamando a un selector o a un componente que se llama home. Y este componente que se llama home es donde va a tener toda la estructura del sidebar, del header y del footer. Entonces habíamos dicho que íbamos a mejorar, es decir, que actualmente había un problema. Voy a compilarlo acá. Entonces en esta parte habíamos dicho que cuando entrábamos, creo que era perfil de usuario, entrábamos a un URL, estaba cargando aquí lo que era el componente principal, que era este. Y a la vez estaba cargando lo que era User Profile. ¿Sí? Recordemos que las rutas aquí las habíamos configurado y habíamos configurado solamente la de User Profile. Entonces, User Profile cargada sobre Principal Words. Entonces, lo que hay que hacer en este caso, para poder solucionar este problema, es que en el componente que va a ser el componente home, que va a incluir la barra izquierda, que es el sidebar, la cabecera, que es el header, y el footer, que van a permanecer estáticos, deben quedar aquí. Pero lo que va a variar es donde vamos a hacer uso de la etiqueta router outlet. Router outlet básicamente es la que va a manipular qué componente me va a permitir cargar, y ese router outlet es el que permito yo configurar a través del módulo app router module. Entonces voy a colocar aquí router outlet, que no lo alcanzamos a ver la vez pasada. Entonces ya lo tengo aquí, y si yo me voy a User Profile, aquí, vemos que ya carga solamente con la URL, está cargando solamente el componente de User Profile. Si yo le digo acá, simplemente la principal me cargue el componente home, pues simplemente lo que voy a hacer es ir en esta parte del router, app router module, y configurar que cuando está sobre la raíz o sobre, digamos, la URL, cargue ese componente home. Entonces, en esta parte debo importar el componente. Voy a importarlo, app, voy a decirle componente y voy a decirle page, que es donde están los componentes que he creado. Voy a decirle home, que es el componente que voy a cargar, y voy a decirle home component. Y acá, como he llamado a mi componente, que es home component. Entonces voy a configurar la ruta, voy a copiar esto. Aquí voy a colocar una coma. Y aquí simplemente voy a colocarlo vacío. Con vacío estoy diciendo que va a ir a la raíz, pero el componente que va a cargar va a ser el home component. Entonces simplemente home component no, sino principal. Aquí me he equivocado, es principal. Porque el principal, el home component está todo. Es aquí principal. Y sería principal component y aquí sería principal. Esto sería principal. Entonces ahí prácticamente en la raíz está cargando el componente principal,
Y cuando le damos, bueno, esta no la hemos configurado, entonces vamos a configurarlo en el componente sidebar. Entonces en el componente sidebar simplemente aquí vamos a colocarle a router outlet. Ya no es href, que era una de las etiquetas en HTML5, sino router outlet, router lim. Y en este router lim vamos a colocarlo todo dentro de bottom y aquí vamos a configurarle el path. Entonces nuestro path debemos mirar cómo está configurado aquí. Aquí dice user profile, entonces debo colocar user profile. Y acá de la misma manera debo colocar de la misma manera a, pero ya es router lib y lo puedo dejar de esta manera, ¿sí? Porque no estamos pasando ningún patch, el patch es completamente vacío. Entonces acá y acá, de esta misma manera, entonces ya tenemos ambos configurados. Bien, entonces vamos a mirar, vamos a trabajar un truco User Profile y dentro de User Profile vamos a crear otra barra para crear una lista de usuarios, ¿sí? Entonces, el perfil de usuario es el que me va a permitir cargar un perfil determinado, ¿sí? Que es esta que vemos acá, ¿sí? Esto ahora lo construimos si alcanzamos y lo que necesitamos hacer es construir esta tabla de la lista de usuarios que sean inscritos. Entonces, vamos a mirar esto a través de una interfase porque esto básicamente es como si estuviera con una base de datos, ¿sí? Y desde Angular pudiera acceder a esa base de datos y ya a través, ya sea de un servicio web o del lado de backend, yo luego podría extraer estos datos. En este caso, como todavía no hemos visto backend, que es lo que se va a ver, entonces en este caso vamos a asumir que vamos a tener un objeto y ese objeto va a estar lleno de datos y son los datos del usuario. Entonces en este caso voy a crear un menú adicional y este menú adicional lo voy a crear aquí en Sidebar. Entonces voy a crear aquí un LI, lo mismo voy a copiar esto. Voy a colocar esto vacío y voy a colocar aquí que esto se va a llamar lista usuarios. Lista usuarios. Simplemente voy a colocar eso y voy a crear, entonces voy a hacer dos cosas. Voy a suspender aquí y vamos a ampliar el tamaño y voy a limpiar para que podamos ver bien. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? En esta posición, primero voy a crear lo que es el componente que es lista de usuarios. Entonces, ng generate component y el componente lo vamos a crear en donde en la misma ruta que es en page donde estamos guardando todas las páginas. Entonces vamos a decirle page slash y vamos a decirle lista usuarios o tabla usuarios. ¿Sí? Entonces vamos a decirle lista usuarios y vamos a generar el componente. Entonces el componente ya se generó, está aquí, se llama lista usuarios y vamos a crear ya no un componente sino una interfase. Entonces vamos a crear una interfase. Entonces vamos a decirle ng y vamos a decirle generate, ¿sí? Siempre es generate y le vamos a decir interfase, interface, ¿sí? Y vamos a decirle que esa interfase la guarde también, así como nosotros dijimos, un directorio donde estén las páginas. Vamos a decirle también un directorio que se llame interfase. Y vamos a decirle que esa interfase va a ser usuarios. ¿Sí? Es una interfase usuarios o el perfil del usuario donde va a tener unos datos. Entonces vamos a decirle que esa interfase se va a llamar usuarios. Entonces vamos a generar la interfase. Cuando él genera la interfase, él solamente genera un TS, ¿sí? Un archivo TypeScript diferente del componente que origina 4 archivos. Entonces vamos a ir al directorio interfaces, ¿sí? Y en el directorio interfaces, entonces lo único que tenemos es el export
la palabra interface, ¿sí? Que igual se ha visto en los lenguajes, por ejemplo en Java, se ha visto lo mismo, interface, y nuestro nombre de la interface que se llama usuarios. Y export básicamente es la palabra clave para que me permite trabajar, o sea, desde un componente, yo puedo trabajar esa interfase, ¿sí? Y el export lo que hace es eso. Entonces, en este caso, en esta interfase que se llama usuarios, vamos a decirle cómo viene nuestra estructura de datos. Pues vamos a decirle que vamos a preguntarle al usuario el ID, vamos a preguntarle al usuario por el nombre, ¿sí? Vamos a preguntarle por apellidos, país, ¿sí? Tipo string, ciudad, y vamos a colocarle algo que se llama fecha de nacimiento, ¿sí? Para mirar algo aquí. Bien. Entonces, esta es básicamente mi interfase. Mi interfase va a tener esos datos, ¿sí? Ahora vamos a llenar esa interfase. Entonces, para llenar esa interfase debemos crear un arreglo que sea tipo usuarios, ¿sí? Para que tenga la misma estructura. Entonces, vamos a crear una estructura de datos. Entonces, en este caso, vamos a crear una constante porque no se va a cambiar. Siempre va a ser, digamos, los mismos valores y no vamos a modificar. Pero a esa constante también debemos tenerle la palabra export. ¿Para qué? Para que desde otro o cualquier componente podamos poder leer ese arreglo tipo usuarios. Entonces vamos a darle export y vamos a decirle que vamos a crear una constante y vamos a decirle que esta pues, se va a llamar lista usuarios. Y esa lista usuarios, entonces tenemos que decirle que va a ser un arreglo, un array, pero esa array va a ser de tipo usuarios, ¿sí? Que es la que hemos colocado acá. Y aquí ya comenzamos a básicamente a llenar todo lo que va a contener nuestro arreglo, ¿sí? Entonces, ¿cómo llenamos cada objeto? O sea, eso es como una lista de objetos, lo que tenemos aquí. Cada objeto va a venir en llaves y si yo coloco un nuevo objeto, ¿sí? Sería otra llave. Entonces, entre llaves, ¿qué vendría dentro de mi objeto? Vendría cada uno de los campos, que en este caso sería el ID, ¿sí? ¿Sí? Dos puntos sería el nombre, la separación de ellos, que en este caso sería el nombre, ¿sí? Qué sé yo, Pepito. Aquí sería apellidos. Luego sería país, todo es string, ¿sí? Los datos que me está diciendo, ciudad y fecha de nacimiento. Y ese string. Dos puntos, ¿sí? Entonces, miren que al principio él muestra un error, ¿sí? Porque ese error está diciendo, como es una estructura tipo array, que debe tener el tipo de la estructura de usuarios. Si no están todos los campos, ese es el error que está marcando, ¿sí? No son todos los campos correspondientes. Entonces, yo puedo ir agregando objeto por objeto, puedo agregar otro objeto. De esta misma manera, si esto es como si tuviéramos, si lo asemejamos a una base de datos, una tabla que se llama usuarios, y usuarios, cada lista de elementos, cada, digamos, fila, ¿sí? O registro de datos sería estos datos. Este es un primer registro, este es un segundo registro, y si yo voy a colocar, este sería un tercer registro. Este ID, ustedes lo conocen en la base de datos en esta manera, como cuando uno lo declara como primary key, ¿sí? Y él genera un autoincremento o simplemente yo puedo decirle que sea un ID único, pero que sea autoincremento, ¿sí? También esa es la opción que uno lo puede hacer cuando configura la base de datos. En este caso vamos a colocar este ID de esta manera, que sea autoincremento. Y vamos a leer estos datos. Entonces ya tengo nuestro arreglo. ¿Y cómo hacemos para leerlo?
Entonces, ya una vez tengo este arreglo a través de la interfaz, voy a ir al componente que he creado. ¿Cuál es mi componente? El componente que he creado se llama lista usuarios. Entonces, voy a tener aquí mi componente y en lista usuarios, lo que vamos a hacer es que cuando hacemos el llamado a lista usuarios, nos cargue una tabla con los datos que tiene lista usuarios. Entonces, primero vamos a hacer una cosa que es la configuración de la URL. Entonces, vamos a ir a app router de nuevo y vamos a decirle que vamos a configurar la ruta. Entonces, de nuevo, voy a decirle aquí lista usuarios. Cuando yo llame lista usuarios a la URL, vamos a cargar el componente nuevo que hemos creado. Entonces vamos a importarlo. Aquí slash app. Lo buscamos, que es page slash y nuestro componente es lista usuarios. Bien. Entonces ya tenemos nuestro componente acá. Este es lista usuarios. Lo cargamos acá como lista usuarios componente. Bien. Entonces ya lo tenemos. De todos modos, voy a de una vez correr el servidor. Voy a compilar todo. En caso de que haya error, me puedo avisar con tiempo. Entonces voy a cargar. Entonces ya configuré lista usuarios. Y lista usuarios va a cargar este componente que he creado y que no tengo nada. Entonces vamos a hacer una tabla. ¿Y cómo se crea una tabla? Con las etiquetas en HTML, que es table, ¿sí? Y para las cabeceras es la etiqueta TR y que es salto de fila. Y en este es el TH. TH es la etiqueta que se utiliza para las cabeceras o los títulos de cada columna. Y para cada dato sería TR, que es salto, pero ya acompañada con TD. TD es cada columna. Entonces en TH vamos a colocar las columnas, que en este caso sería el ID. En este caso sería nombres. En este caso sería apellidos. Y en este caso es país y aquí copiemos esto, ciudad. Y vamos a decirle fecha de nacimiento. En esta fecha de nacimiento me voy a devolver un poco a la interfase uno puede asignar en fecha de nacimiento, podemos asignar a la fecha de nacimiento un tipo fecha. Aquí yo puedo decirle new day, ¿sí? Y en new day yo le puedo decir el formato de la fecha. Entonces yo le puedo decir, por ejemplo, qué sé yo, 020202, qué sé yo, 1970, ¿sí? Pero este formato me va a decir, yo puedo darle la fecha o puedo decirle el get day, ¿sí? Puedo hacer una de las dos. Pero ¿cuál es el problema? Entonces ya tendría que declarar esta fecha de nacimiento como un tipo day, ¿sí? Para que yo pueda asignarle la fecha, como vemos aquí. Entonces vamos a asignarle este formato tipo fecha para que podamos como fecha day es una clase dentro de Angular, así como la veíamos como Java. Entonces primero hay que llamar newsday, la instanciar el objeto y dentro de esto instanciar la fecha. Entonces aquí podemos decirle new day y voy a colocarle new day, ¿sí? Que es tipo fecha. Bien, voy a decirle que sí. Y mientras tanto, entonces, ¿qué vamos a ir? Ir de nuevo a componente
Y vamos a decirle, vamos a esperar que compile. Aquí creo que ya compiló para poder mirar cómo enlazar la interfase dentro del componente. Entonces, de nuevo, voy a ir a esa lista usuarios. Lista usuarios. ¿Sí? Entonces, aquí me está cargando son los títulos de cada campo. Bien. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? De ese título que está cargando, vamos a enlazar desde el componente a la interfase. Entonces, vamos al componente, pero a la lógica, que sería en TypeScript, que sería lista usuarios componente, y vamos a importar la interfase para poder leer los datos que tiene la interfase, que en nuestro caso sería lista usuarios. Entonces, vamos a darle import, vamos a dejar llaves vacío, y from, vamos a decirle, tenemos que bajar más del nivel, 2 puntos, para poder entrar al directorio interfaces y llamar a la interfase que se llama usuarios. Aquí exportamos dos, cuando entramos a interfase, recordemos que importamos dos. Uno, lo que fue la interfase usuarios y otra, el arreglo que lo llamamos lista usuarios. Estos son los que aparecen y los que debemos declarar acá. Entonces, en esta parte, ¿qué vamos a hacer? Vamos a declarar lo mismo. Vamos a hacer el llamado de algo que se llame lista. Y esta lista, vamos a decirle que esta lista va a ser también un array, ¿sí? Y esta array va a ser de tipo usuarios, ¿sí? Y vamos a decirle que eso es lo que va a contener lista usuarios, ¿sí? Entonces, cuando ya llamemos a esta lista, por ejemplo, aquí desde Nejonini, this.lista, ya podemos leer los valores de cada uno de los campos. En este caso es una lista, un array, entonces podemos encontrar algún valor o hacer un recorrido de ella. Bien, entonces aquí ya tenemos la lista y con esta lista, entonces lo que vamos a hacer es, aquí ya la tenemos, no nos origina ningún error, y vamos a ir lo que es a la vista, ¿sí? Entonces, en esta vista vamos a hacer uso de una directiva. Entonces, de las directivas de Angular, que puede ser el ngIf, que es un condicional, o el ngFor. En este caso necesitamos recorrer esa lista para que vaya mostrando cada valor, entonces tiene que ser un ngFor. Este ngFor, ¿dónde debemos colocarlo? El ngFor es lo que permite que se vaya repitiendo todas las etiquetas donde se va a colocar. En este caso yo necesito, por ejemplo, cada elemento va a tener esta estructura. ¿Sí? Va a tener 1, 2, 3, 4, 5, son 6 columnas. Son 6 columnas. Voy a copiar estas 3. Y yo necesito que esto se repita cada vez. Entonces, la directiva debe estar dentro del TR. Entonces, debo decir una directiva ngFor. El ítem es cada elemento que recorre esa lista, lo va a guardar en ítem. Y debo decirle aquí que recorra cuál. En este caso, tiene que recorrer lista. ¿Qué lista? Es la que hemos declarado aquí y la hemos asignado con lista usuarios. Entonces, en este caso, él va a recorrer y cada valor, entonces yo voy a llamarlo. Para hacer el llamar de este valor, voy a decirle llave, y voy a decirle item.id, ¿sí? Para que él recorra y vemos que dice 1, 2, 3, que son los ID. Entonces, de nuevo, vamos a llamar cada uno. En este caso sería ítem nombre. Creo que se llama nombre o nombres. Nombre, apellidos. Entonces, en este caso sería nombre. Luego, este otro sería
apellidos, ítem punto apellidos. Este siguiente sería ítem punto, cierro acá y miramos acá, país, ciudad y fecha de nacimiento. Entonces, país, ítem punto ciudad y ítem punto fecha de nacimiento. Entonces, fecha, nacimiento. Entonces, aquí tenemos el mismo Pepito Pérez que hemos colocado. Si yo quiero, pues cambio solamente, qué sé yo, Pepita. ¿Sí? Entonces, ahí vemos que cada uno ha cambiado y este es el formato que está presentando nuestro sistema, que en este caso hemos colocado que es un tipo DATE. Pero si nosotros quisiéramos, podríamos cambiar también el formato de la fecha, ¿sí? De esta parte. Entonces, ahora vemos el formato de la fecha. ¿Qué es lo que nos interesa? ¿Cómo pasar parámetros? Entonces, en este caso, yo quiero, por ejemplo, ya tengo, digámoslo así, nuestra lista de elementos. Bueno, aquí creo que me faltó país y ciudad, porque los coloqué vacíos. ¿Sí? Solamente ahí ya sale. En los siguientes los coloqué vacíos. Pero lo que queremos ahora es que si le damos clic al ID, ¿sí? 1, 2, 3, podamos pasar como parámetros también ese ID y nos pueda abrir otro componente donde podamos leer, por ejemplo, los datos correspondientes a ID que queremos editar. Queremos editar este Pepito Pérez, los datos de este usuario. Entonces, nos abra otro componente y en ese componente tenemos un formulario donde podemos modificar lo que es Pepito, Pérez, Chile, Valparaíso, la fecha de nacimiento, etc. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso es aquí en el componente y vamos a colocar aquí, ¿sí? Un hRouterLink, ¿sí? Vamos a colocar aquí un hRouterLink. Entonces, en el routerLink voy a colocar acá, este debe estar acá. No hemos dicho ningún path. Entonces, en el routerLink, ¿qué debemos decirle? Debemos decirle, por ejemplo, que abra user profile, que user profile ya lo tenemos, que es este que está aquí, ¿sí? El perfil del usuario. Pero vamos a decirle user profile / y que venga el ID. Es 1, o si es 2, o si es 3, etc. Entonces vamos a ir acá y vamos a decir que cargue user profile y le vamos a decir coma y le vamos a decir que cargue item.id. ¿Sí? Vamos a dejar así sin comillas simples. Entonces me voy a devolver aquí y vemos en la parte de abajo, aquí por ejemplo, él no carga, pero si miramos acá abajo donde yo tengo mi mouse, dice User Profile Slide 1, User Profile Slide 2 y User Profile Slide 3. ¿Sí? ¿Por qué no hace esto? Porque yo no he configurado la ruta que carga. ¿Sí? Entonces, como no lo he configurado en el router link, él no lo va a leer, ¿sí? No marca error, pero no lo va a leer y no va a colocar ninguna URL. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Debo ir a router link. Entonces, en router link, aquí en app router, debo configurar la ruta. Entonces, primero ya tengo user profile, que vemos aquí, ¿sí? Y debemos decirle a router link en user profile que va a venir también un parámetro. Entonces, para esto le vamos a decir / 2 puntos
Y a partir del 2 puntos le estamos diciendo que el nombre de ese parámetro. Entonces vamos a decirle que el nombre de ese parámetro va a ser ID. ¿Sí? Entonces salvamos y vamos a mirar acá a ver si marca algún error. No. Creo que me equivoqué. Ah. Bueno, aquí a mirar en esta parte. Vamos a ver si marca algún error cuando le estamos dando el ID. Bueno, aquí voy a arreglar este estilo. Voy a mirar y llevo esta parte hacia abajo. Y vamos a decirle que era lista usuarios. Entonces aquí en lista usuarios, si ustedes ven, cuando yo le doy el ID, él no va a cargar el ID y no lo va a llevar. ¿Por qué? Porque me está diciendo, aquí hay un error. Y básicamente ese error corresponde a que él debe capturar el ID. Es decir, que yo debo configurar en la lógica de este componente para capturar ese ID. ¿Sí? Si no lo configuro, entonces él de nuevo no va a colocar esta URL que vemos acá. ¿Sí? Es decir, yo puedo configurar, entrar de esta misma manera, pero no va a entrar a hacer la URL. Entonces, de nuevo, vamos a decirle /2.id y vamos a ir a la parte lógica de este componente que es user profile para decirle que capture ese parámetro que estamos enviando a través de del browser. ¿Sí? Entonces, para eso vamos a entrar al componente y este componente es el componente user profile. ¿Sí? Aquí. Entonces, en el componente user profile, para nosotros poder leer las rutas, ¿sí? Los parámetros, debemos hacer uso de un módulo de Angular. Entonces, debemos importar un componente que es en Angular y se llama el router. ¿Sí? Y se llama el Activate Router, ¿sí? El que debemos hacer uso de este Activate Router. Entonces, el Activate Router debemos reiniciarlo. Aquí podemos declarar tipo privado, que se lleve una ruta y que sea Activate Router. ¿Sí? Aquí igual no nos va a marcar nada, ¿sí? Hasta que no recibamos el parámetro de ID. Bien. Entonces, una vez ya tengamos esto, voy a llamar dis.ruta. Y en dis.ruta, si ustedes ven, hay varias funciones que maneja lo que es el Activate Router. Dentro de esta vamos a trabajar una que se llama lo que son los parámetros, ¿sí? El params. Este params lo que hace es básicamente capturar los parámetros que estoy pasando a través del browser, ¿sí? Y yo debo llamar a algo que se llama el subscribe, ¿sí? Debo entrar y suscribir. Digamos, eso es el error que está saliendo en esta parte de aquí, ¿sí? En esta parte, que básicamente esto trabaja con la parte de patrones de diseños que son las promesas, ¿sí? Patrones de diseños de software que luego vamos a hablar un poco de qué son a lo que se llama las promesas, ¿sí? Y básicamente me está diciendo en esta parte que debo suscribir como ese servicio que estoy haciendo, ¿sí? Que es el llamado a las rutas para los parámetros. Entonces, en este caso, debo decirle
punto subscribe. Y cuando yo le digo subscribe, básicamente debo pasarle, ¿sí? Los parámetros con los que voy a hacer uso o cómo se va a llamar mi ruta. Entonces voy a colocarle aquí. Y vamos a decirle para mirar si está capturando. Vamos a decirle que capture lo que es ID. Vamos a ver si nos imprime, digamos, el ID, el parámetro ID. Entonces voy a ir acá. Vamos a mirar dentro de esta parte. Que creo que hay un error. Voy a entrar acá. Sin leer esta parte del subscribe, voy a entrar al app router y vamos a mirar. User profile se llama nuestro componente, sí. Y miremos, no nos está arrojando ningún error. Y lo que quiero mirar es, a ver, dice, hay un error en el caché en la zona. Voy a mirar aquí, dentro de la configuración, si hice algo mal. No hice algo mal. Déjenme algo acá. Y entremos al componente. Bueno, voy a colocar los parámetros para que no forme conflicto. Y parámetros ID. Está de la manera correcta. Vamos a ver si hice algo. Ok, voy a decirle this.ruta. Voy a declarar por aquí de otra manera para ver si está formando algún problema. Esto es en el user profile aquí. Voy a decirle ruta 2 y que ruta 2 es igual a tipo router. No debería. Ruta 2 es igual a activate router. No. A ver, miremos acá. Ok, voy a colocar este ruta 2 a ver si es esto, porque lo tengo tal cual. Y acá this ruta 2 es igual a esto. Y quería mirar si había colocado bien esta URL del router aquí en app router, que es user profile /2.id. Bien, entonces miremos acá, voy a entrar, me sigue diciendo un error, pero parece que es el error con el router. Entonces voy a hacer algo. Voy a mirar qué pasa si yo le coloco. Entonces voy a entrar, ya sé cuál es el error. Ya vi, no había visto. Aquí tengo que colocarle slash, ¿sí? No le había colocado slash. Al no colocarle slash, obviamente no estaba, pues estaba diciendo lista usuario slash user profile y él no lo encontraba. En este caso, entonces ya le coloqué slash y ya vemos que está cargando el tipo de componente user profile y vemos aquí que se está imprimiendo el ID.
Y aquí voy a imprimir en consola. Voy a entrar acá. Y voy a decirle ID usuario. Solamente voy a concatenar de esta manera. Y al concatenar, entonces ya vemos acá que dice ID usuario y aparece el ID usuario 1. Lo mismo me puedo devolver y ya tenemos el ID usuario 2. ¿Sí? Y lo mismo me puedo detener y voy a entrar al ID usuario 3. Entonces, de esta idea de este componente, ¿cuál es? Ya estamos en este componente. La idea es que se cargue un formulario donde cargue los datos de ese ID usuario. Entonces, para crear este formulario, que ya lo tenemos aquí, que es componente, ya estamos cargando la variable. Bien, entonces ya estamos cargando el ID. Ahora vamos a entrar a la vista y en esta vista lo que vamos a hacer es crear todo un formulario, que ya habíamos visto esta parte de formulario. Y en este formulario, recuerden que uno ya no utiliza el ID del formulario, sino el for group. ¿Sí? Entonces vamos a decirle que es un formulario. Aquí de una me va a marcar error. Porque debo entrarlo a configurar. Entonces, antes de entrarlo a configurar, voy a quitarlo para que podamos mirar algo que se coloca en Material Design. Entonces, vamos a crear un formulario haciendo uso de Material Design de algo que se llama los for file. ¿Sí? Los for file básicamente tienen este estilo. ¿Sí? Es más que todo por el estilo. Tiene que uno le puede colocar un icono y tiene ya un formato mucho más personalizado. Entonces, para hacer uso de este for file, básicamente aquí me está diciendo qué es lo que debo hacer. Entonces, debo ir a, al módulo, ¿sí? Al módulo de la raíz y lo que es importar este módulo. Entonces, vamos a ir acá al módulo que es app module y en app módulo vamos a importar este módulo. Entonces vamos a importarlo acá. Es acá abajo en imports porque en declaraciones son cada uno de los componentes o interfaz que uno crea. ¿Sí? Estas son cada una de las que yo he creado. Entonces tiene que importarse y colocarse acá para poderla declarar. Y tenemos que hacer uso. Entonces lo que vamos a hacer, ya hicimos e importamos y vamos a ir acá a uno de los ejemplos. Entonces vamos a ver el código aquí y vamos a llamar este primero. Entonces vamos a ir acá al componente y vamos a pegar este primero que básicamente tiene la etiqueta mat4file, matlabel es la etiqueta. Y el icono, yo puedo colocarle icono dentro de la caja de texto, ¿sí? Y puedo colocar otras etiquetas más que tiene este estilo que hemos visto. En el TS vemos que no hay nada que hay que colocar, ¿sí? Es como si tuviéramos nuestro mismo componente, ¿sí? Entonces vamos a decirle acá, de nuevo, vamos a decirle acá, vamos a llamar el componente, vemos que está cargando, pero no está cargando los iconos. Entonces, esto es porque nos falta llamar otro componente, ¿sí? Que es este que vemos que es el for file, el label, ¿sí? Este label. Entonces, vamos a ir acá, de nuevo a app module. Vamos a decirle import. El problema es que Angular Material no lo dice. Solamente dice acá que es este for file, pero falta adicionalmente otro. Vamos a decirle acá from. Y vamos a decirle acá arroba Angular / material, que es el que instalamos. Y
el label, vamos a ver de material cuál más tiene. Es otro más que hace falta. Que nos está marcando un error. El input for file están todos, pero falta el del icono. Vamos a ver si hay otro adicional. El de input. Vamos a decirle mat input module. Entonces vamos a decirle mat input module y lo mismo vamos a importarlo acá. Entonces vamos a colocarla esta y miremos a ver. Nos sigue saliendo un error. Ahí ya, a ver, hizo una parte. Cargó. Y no logra cargar este del icono porque también hay que importar el del icono. Vemos que no, o sea, figura ya, importamos el del input y falta es el de icon. Entonces, de nuevo, import from, que son varios, es Angular, Material y el de icon. Que este ya lo teníamos acá. Este ya lo habíamos visto con un ejemplo, my icon. Y de nuevo, entonces acá sería my icon. Bien. Entonces, miremos a ver. Sí, no lo reconoce. Y está saliendo, vamos a ver, un error. Material icon. Punto módulo. Aquí me confundí. Punto módulo. Bien. Y ahí ya apareció lo que es el icono. Bien. Entonces eran 3 elementos. Entonces una vez ya lo tenemos, entonces lo que entramos acá es a configurar el label. Este sería el ID. ¿Sí? Este sería el ID. Hagamos esto rápido y esto lo podemos quitar por ahora y aquí vamos configurando cada uno de los campos, que sería el ID, sería el nombre en esta parte y en esta parte sería el apellidos, en esta parte que tenemos acá. Apellidos. Y para entrar a configurar, vamos a entrar a configurar el for group y sería el formulario, ¿sí? Para nosotros poder traer los datos. Vamos a ver si alcanzamos. Si no, lo dejamos ahí. Una vez que yo configuro esto, de una me va a arrojar error porque debo configurar en la lógica el tipo y la estructura del formulario. Entonces, para él poder entrar a leer esto, debo entrar a User Profile Component. Estos son formularios reactivos. Recuerden que ya habíamos visto. Entonces, debo entrar primero a configurar el formulario reactivo en app module. ¿Sí? Debo llamarlo e importarlo. ¿Sí? Que es un formulario reactivo. Entonces, de nuevo, Angular. Y sería tipo force y sería reactive force módulo. Y lo mismo, importarlo. Ahí ya lo tenemos. Y acá debemos de nuevo importar, ¿sí? En el componente. El que importamos fue el módulo. Aquí ya importamos cada uno de los componentes de ese módulo. Entonces, en este caso sería @angular force para poder trabajar con el for group. El for group
y el for builder. Entonces aquí en el constructor debemos declarar o reiniciar el for builder. Entonces fb tipo for builder y vamos a decirle que nuestro formulario que se llama formulario es de tipo for group. Entonces aquí afuera del constructor le decimos que es de tipo for group. Bien. Entonces, aquí todavía sigue el error porque debo declarar formulario, ¿sí? Entonces, dentro del constructor, aquí, vamos a decirle que es formulario, this formulario, ¿sí? Es igual a this.fb, ¿sí? El for builder, porque vamos a construir el formulario, la estructura de lo que tiene, y vamos a decirle group. Entonces, aquí es donde le decimos qué es lo que contiene todo nuestro formulario, que es cada uno de los inputs o elementos de entrada, que son estos que están acá. Entonces, en el input, si ustedes recuerdan, hay el for control name, ¿sí? Que ya no es el ID, sino el nombre. Entonces, este es for control name ID, este es for control name nombre, y este es for control name apellidos. Apellidos. Voy a colocarla en minúscula para no generar problema. Y acá en User Profile, entonces yo debo entrar a configurar cada uno de estos elementos. Entonces, este sería el ID con cada una de las validaciones. Por ejemplo, si es validators requeridos, ¿sí? Debo entrar a configurar. Y de nuevo voy configurando cada uno. Nombre, de nuevo con la misma estructura. Y sería validators.requerido. Y lo mismo apellidos. Apellidos. De nuevo con la misma estructura. Validators.require. Bien. Entonces vamos a ver el error que está sacando. Bueno, tengo un error, es en la etiqueta P. Voy a ir acá. Y sería en la etiqueta P, ya para finalizar, sería en la viñeta. Dice que hay una etiqueta P que no he declarado, creo que es aquí. La hice, pero no la declaré. Es esta que está acá. Y ahí ya vamos teniendo la construcción de nuestro formulario. Si vemos, ya se quitó el error porque yo ya entré a configurar lo que fue el nombre de mi formulario con los campos que iban conteniendo, ¿sí? Entonces, ¿la idea cuál es? La idea es que estos campos ya aparezcan llenos con el ID. Entonces, para eso, en esta parte, yo debería importar también la interfase con la que venimos trabajando, la interfase de usuarios. Entonces, lo mismo sería de esta manera como hicimos con el otro componente, usuarios. Y aquí hacemos el nombre de usuarios y lista usuarios, tal cual como lo hicimos en el otro. Declaramos acá lo mismo. Declaramos acá una lista y esta lista la vamos a declarar como un tipo array, pero de usuarios. Usuarios, ¿sí? Y debemos decirle que esta es igual a lista usuarios, ¿sí? Entonces lo mismo, como es esta lista, ¿sí? Y ya estamos tomando aquí el ID, ¿sí? Entonces la idea es construir acá una función que se llame buscar, donde nosotros podamos pasarle aquí el ID, ¿sí? El ID. Y acá lo que vamos a hacer es buscar en la lista, si ustedes ven, this.lista.find, ¿sí? Encontrar. Entonces, aquí podemos decirle que queremos encontrar
por ejemplo, un elemento, ¿sí? Y que ese elemento tenga, vamos a encontrar un elemento, ¿sí? Al decirle elemento, función flecha, le estamos diciendo que quiero encontrar elemento ID que sea igual a ID number, ¿sí? Entonces, él lo que va a hacer es retornarme lo que contiene ese elemento, o sea, todo ese objeto. Entonces, aquí, esta parte que está acá, debemos decirle que nos retorne todo este arreglo, ¿sí? Entonces, al retornar, voy a hacer algo. Donde voy a llamar, aquí en el ID, ¿sí? Voy a decirle que antes de finalizar, ya luego vemos los otros, le voy a decir aquí que llame a buscar, solamente para que me imprima. Y le voy a pasar aquí el parameter ID. Esto es lo único que voy a hacer. Para que miremos qué es lo que nos pasa. Y vamos a entrar aquí en herramientas de desarrollador. Lo tenía habilitado. Y vamos a ir a consola. Que lo tenía, era comprimido. Y acá, si nosotros vemos, cuando yo entré ID3, de una me retornó aquí un objeto. Y me retornó objeto con los campos correspondientes, perdón, al ID3, que son Pérez, ciudad, fecha de nacimiento, ¿sí? El ID3, el nombre, país. Esto es lo que me retornó el buscar, ¿sí? Entonces, si ustedes ven, cuando yo le digo también 2, ¿sí? Vemos que ya retorna lo que es este objeto. 2 con los datos que contiene, lo que es 3, ¿sí? Los datos que contiene. Y si fuera 1, los datos que contiene. Una vez que ya tengamos estos datos, lo que hacemos es llenarlos en los respectivos campos que tenemos aquí en cada input, ¿sí? Que esto es básicamente lo que ya tenemos aquí con esta función, ¿sí? Entonces, lo mismo, si yo quisiera, también podría decir de esta manera que sea la función para que me retorne la estructura como tal de la tipo de interfaz, ¿sí? Esto también, pues, ya se han visto en los cursos posteriores de programación avanzada, y aquí ya han visto que esta función básicamente es de esta buscar que me va a devolver una estructura de interface, ¿sí? De esa misma manera. Entonces, aquí ya lo ven, ¿sí? Y ya puedo hacer referencia a los datos, ¿sí? Entonces, para hacer referencia a los datos, lo único que debo hacer es asignarlo lo mismo a un objeto que sea tipo usuarios para que ya puedo llamarlo desde la vista, ¿sí? A cada elemento y reemplazarlo en cada uno de estos componentes. Bien, eso sería todo por la clase de hoy. En la parte, ya en la siguiente vamos a mirar cómo poder hacer que ya me cargue todos estos datos con los datos que hemos llamado, que ya tenemos aquí. Entonces, cómo sería reemplazarlos y cambiar estos iconos para que estos iconos sean de acorde, digamos, al respectivo nombre del campo, el ID, el nombre, el apellido. O sea, ya sería estructurar bien todo este formulario, pero trayendo ya los datos de cada ID respectivo y que se puedan modificar. Bien, eso sería todo por hoy. Voy a suspender